Muy buenos días a cada uno de ustedes, bienvenidos, bienvenidas. Seguimos analizando el temario El verdadero Josué en su segunda presentación. El día de ayer habíamos analizado sobre lo que era la tipología, ¿no? Tipología en los tiempos. Estamos todavía en la primera fase, simbología bíblica. Y habíamos visto sobre tipos y símbolos, ¿no? Habíamos visto varias cosas, ya sea que son personas, son eventos, instituciones, y en esta ocasión, vamos a seguir con la segunda parte de la tipología. Entonces, estamos estudiando una herramienta que se llama tipología bíblica. Es una herramienta para estudiar la palabra de Dios, o sea, sin tipología bíblica, no podemos realmente llegar a tener una total comprensión de la palabra de Dios. Porque para no confundirme, para no dejarme engañar por otros, incluso religiones, necesito entender perfectamente la tipología bíblica. Lo que sucedió, los personajes y cómo eso se llega hoy a cumplir para el tiempo del fin. Lo del Antiguo Testamento, cómo se cumplió con el Nuevo Testamento. Veíamos ayer a varios personajes, ¿no? El caso de Esther, el caso de Sansón, el caso de David. Y a muchos personajes podemos nosotros enumerar, ¿no? Entonces, es importante esa herramienta de la llamada tipología para poder entender la Biblia a profundidad. El pueblo de Israel, ¿cómo podemos, no? Ya que estamos estudiando ya 2 trimestres sobre el pueblo de Israel, ¿no? ¿Cómo esto me ayuda a mí a entender de mi llegada, mi entrada hacia la Canaán celestial? ¿Quiénes eran los tipos? El Israel, que fue hacia la Canaán terrenal. ¿Quiénes son los antitipos? Nosotros, que estamos yendo hacia la Canaán celestial. Vamos a ver, a modo de introducción, 4 condiciones para que la tipología funcione muy bien, ¿no? Es importante que tengamos nosotros que tener muy claro esto para no, vuelvo a repetir, para no confundirnos o no dejarnos engañar, porque hoy en día nosotros, porque no estudiamos, somos un pueblo que no queremos estudiar profecía, nos están engañando, nos están envolviendo y estamos nosotros yendo tras ciertas creencias porque no estudiamos, porque simplemente leemos, pero no estamos yendo a profundidad, no estamos analizando la palabra de Dios. Y nos están engañando y muchas veces desde los propios púlpitos nos engañan, nosotros engañamos a otros y la cadena sigue una cadena de mentira. ¿Por qué? No es por incapacidad, sino es que no queremos realmente entender las cosas. No queremos analizar. Vamos a ver estas 4 condiciones a modo de introducción. 1. La tipología historicista. ¿Cómo la historia me ayuda a entender todo esto? Fueron eventos reales que sucedieron en el pasado y están muy bien escritas tanto en la palabra de Dios como también en los libros de historia. Entonces, ahí hay un primer punto. A ver, lo que me estás contando, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Muéstrame en la Biblia. Porque si te vienen a contar algo que se la han inventado, entonces no tiene valor. Entonces, es importante estos eventos reales que han sucedido, cómo sucedió, tal y cual lo cuenta la Biblia o tal y cual lo cuentan los historiadores. Por ejemplo, el diluvio es un evento que está tanto escrito en la historia universal como también en la palabra de Dios. Sucedió. La creación.
Aunque pues hay ciertas corrientes que dicen que la creación no existió, que venimos nosotros, que somos producto de la evolución. Pero la palabra de Dios lo muestra muy claramente, la creación, cómo es que apareció el sol, cómo apareció la luna, cómo apareció este árbol, esta flor, cómo apareció el perro, el gato, el león, cómo apareció, quién lo hizo. Entonces ahí está la creación. Tenemos la vida de Sansón, cómo eso se ejemplifica con la vida de Jesús. Ya veíamos el día de ayer ese tema. La historia del pueblo de Israel. Todos son eventos que sucedieron y muchos más que podemos seguir enumerando. Fueron entonces situaciones que realmente pasaron y está muy bien escrito en la historia. Entonces, todo eso no sucedió, porque si yo digo que eso no sucedió, entonces no me sirve de nada la tipología. Segundo punto, la correspondencia. ¿Qué es eso de la correspondencia? Que no son coincidencias imaginativas. Por ejemplo, en la historia bíblica encontramos que hubieron langostas. Langostas vuelan. Es un helicóptero, es un avión. Cuidado con eso. No, es que como la langosta voló, hoy día veo un helicóptero. Ya, eso está ejemplificándose. Cuidado con eso. Vamos a cosas reales, cosas concretas. Lo de Cristo y Sansón fue algo concreto. Los dos, veíamos el día, fueron el milagro de Dios. Los dos eran nazareos. Los dos tuvieron la misión de salvar, ya que uno cumplió y el otro no cumplió, pero la misión fue salvar. El plan de Dios fue que Sansón salvara. No vamos a querer mezclar aquí lo que pasó con la vida de Sansón después. Ojo, mucho cuidado con eso. Porque recuerden que Dios nos entregó el libre albedrío. Jesús tuvo una misión enviada desde el cielo. No vayamos a confundir esto. Nos damos cuenta de que todo concuerda de manera perfecta. No son cosas imaginarias. Entonces, correspondencia es la acción, es el efecto. ¿Correcto? Vamos al punto número 3. La prefiguración. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa la prefiguración? Hay muchas pistas para poder identificarlo. Cristo y Sansón, ya que estamos redundando en el mismo tema de repente, ¿no? Se parecen mucho. Vuelvo a decíamos anteriormente, no vayamos a confundir la vía desordenada de Sansón. Ahí es otro asunto. ¿Estamos? Pero la prefiguración significa que hay muchas pistas para poder identificar a los personajes. Entonces, no solamente nos cogemos de una cosa. Por ejemplo, el cordero que se mataba simbolizaba a Cristo. Entonces, nos queda claro la prefiguración. Tercer paso. Vamos al cuarto paso. La amplificación, la intensificación. Que de lo local pasó a ser algo universal. Amplificación. La intensificación. Fue algo local, pero que luego pasó a ser algo, una situación universal. Que todo lo que fue temporal pasó a ser algo eterno. Que lo de lo humano pasó a ser algo divino. Ejemplo, Israel caminaba hacia la tierra prometida. Ahí tenemos un ejemplo. Israel estaba yendo hacia la tierra prometida. Ahora, ¿cuál es aquí lo universal? La iglesia cristiana. Nosotros, el Israel espiritual, como lo enmarca la señora Huay.
estamos yendo hacia el cielo, hacia la Canaán celestial. Entonces vemos de que eso que fue local, Israel, un pueblo ahí pequeño, lejos de aquí, que sucedió allá en el Medio Oriente, que no involucró a las demás naciones, pero que con el pasar del tiempo se vuelve algo universal. Entonces ahí tenemos lo que es la amplificación, la intensificación. Interesante. Cómo de este modo vamos logrando entender todo lo que es los tipos, los antitipos, la tipología. Entonces, también tenemos la ceremonia del santuario. Todas ellas fueron provisionales. Hoy, Cristo es el sacerdote. El sacerdote que hacía el rito allá en el santuario terrenal estaba ejemplificando a Cristo. En ese entonces era solamente para Israel, era solamente ahí para las 12 tribus, era solamente para ellos. Pero hoy tenemos ese acto de una manera universal, Cristo en el cielo, haciendo un trabajo universal, haciendo un llamado a que todos procedamos al arrepentimiento, intercediendo por todo el mundo, no solamente por Israel, como algunos suelen decir. Ya vamos a ver más adelante eso. Es universal, Cristo de manera universal, esperando a todo aquel quien quiera arrepentirse y quiera venir hacia Él, sin excepción de personas. ¿Ah? Entonces, de lo humano, el santuario terrenal, humano, el sacerdote, el sumo sacerdote, ahora pasa a ser un asunto divino. Amplificación, intensificación. ¿Nos va quedando claro, mis hermanos? Tan fácil es entenderlo. Tan simple y fácil es entenderlo. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que pues profundizarse, hay que estudiarlo, hay que buscar la información para que nos sea fácil y así no dejarnos engañar la próxima vez que te toquen en la puerta y podamos tener las armas correspondientes para poder también nosotros defendernos. No solamente, no soy adventista y con eso yo me defiendo. No, yo necesito entender, necesito comprender. Para ello, ¿qué hay que hacer? Hay que pues ir a buscar todas aquellas herramientas que me van a ayudar a crecer en mi vida espiritual, en mi conocimiento. Vamos, clases de tipología. En clases de tipología tenemos los tipos y lo que son los antitipos. ¿Qué es el tipo? ¿Qué es el tipo? Algo que sucedió en el pasado. Ayer hablábamos un poco de esto ya, que puede ser una persona, puede ser una institución o podría ser un acontecimiento. Todo esto es el tipo. Eso ya pasó, ya fue. Vuelvo a mencionar, tenemos un estudio, ¿sí?, de una secuencia de 2, 3 estudios en el trimestre pasado sobre esto de los tipos y antitipos. Usted puede ir, puede buscar ahí en el canal y va a encontrar este material ahí, que está muy bien colgado y está muy bien explicado en 2 o 3 sesiones, si bien no recuerdo que la tenemos, sobre los tipos y los antitipos. Está en el trimestre pasado, en lecciones de los días viernes, ¿sí? Muy bien. Entonces, en el Nuevo Testamento se encuentra ya el antitipo. Los tipos en el pasado, Antiguo Testamento. Los antitipos ya sucedieron en el Nuevo Testamento. Ahora, los tipos del Antiguo Testamento apuntan a 3 clases distintas del antitipo en el Nuevo Testamento. 1, a Cristo. David, Sansón, Esther, Moisés, Josué, todos aquellos personajes del Antiguo Testamento están representando a Cristo. El sumo sacerdote, a Cristo. Tipo y antitipo. ¿Correcto?
en lo que son instituciones. La iglesia, el Israel como pueblo, como descendientes de Abraham. Hoy la iglesia, el Israel espiritual a nivel mundial, esparcidos en todos los rincones de la tierra, en los más de 200 países que tenemos en el mundo, todos distribuidos, en los antitipos. Israel salió de Egipto yendo camino hacia la Canaán terrenal. El Israel espiritual hoy, yendo en un camino imaginario hacia la Canaán celestial. Digo en el contexto imaginé porque estamos nosotros imaginando que estamos caminando en el desierto de esta vida. Cada uno tiene su propio caminar, cada uno tiene su propia manera de caminar, pero estamos de manera imaginaria yendo hacia el cielo. No estamos vagando por el desierto como lo estuvieron ellos de manera física, nosotros no estamos así. Cada uno de ustedes tiene sus propias situaciones, sus propios problemas, sus propios momentos. La tristeza suya no es la tristeza mía, entonces de manera imaginaria estamos nosotros caminando, preparándonos, caminando sería en ese contexto de preparándonos para la Canaán celestial. Con nuestros problemas, nuestras enfermedades, nuestras angustias, nuestros dolores, con nuestro sufrimiento, estamos todos yendo hacia la Canaán celestial. Y luego tenemos el tiempo, al tiempo del fin. Cómo todo esto nos lleva hacia el tiempo del fin. Es por eso que venimos mencionando que aquí estudiamos la lección de escuela sabática a profundidad. No solamente nos quedamos congelados en la historia, sino que la estamos llevando a la profundidad para el tiempo del fin. Cómo todo esto me muestra, me enseña, me conduce hacia el tiempo del fin. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, usted puede leer el capítulo 10, casi todo el capítulo 10, en los primeros 10 versículos, va a encontrar, creo que está hasta el 11, va a encontrar ahí donde el apóstol Pablo está mencionando muy claramente de que todas aquellas cosas fueron escritas para que no caigamos, para que no cometamos los mismos errores que cometieron ellos. 1 Corintios capítulo 10 hasta el versículo 12. También puede leer el versículo 14. Está hablando de las amonestaciones contra la idolatría. ¿Por qué se perdió el pueblo real? ¿Por qué mucha gente quedó regada en el desierto? Quedó botada. Murió como hoy en día muere un perrito, un gato y se queda botado por el desierto. Si su dueño tiene corazón, agarra y lo entierra, y si no, se queda ahí, que el tiempo, que el clima, que el sol lo acabe de descomponer. Así quedaron estos hombres, mujeres, que salieron de Egipto con una promesa de llegar a la tierra prometida, que por su idolatría, por su incredulidad, por la duda, quedaron regados en el desierto. No había tiempo para hacerle un funeral, no hubo tiempo para construir un cementerio, para colocar ahí, oh, aquí están enterrados todos los israelitas. No hubo tiempo para eso. Eran errantes, eran caminantes. Cogieron por ahí un poco con algo, cavaron una fosa y lo enterraron y ahí se quedó. Mis queridos, ¿cuántos de nosotros estamos hoy, a pesar de que te entierran en el Parque Eterno, en el Campo Santo, en el Jardines de la Paz, que te costó 10,000, 20,000 dólares, por más que te entierren ahí, pero estás quedando regado en el desierto?
como consecuencia, como resultado de nuestra incredulidad, de nuestra dureza de corazón, de nuestra duda que nos está hoy en día matando, está acabando con nosotros aquella duda. Y vamos a quedar regados en el desierto, por más que te lleven al mejor cementerio del mundo. Pero que eso finalmente no vamos a tener o no vamos a tener la dicha de un día poder escuchar el primer trompetazo y levantarse en aquel primer trompetazo. Terrible. Todo esto, ¿cómo lo llevamos para el tiempo del fin? Entonces, le invito a que usted siga analizando 1 Corintios y en el estudio que tenemos del trimestre pasado, estamos tomando base 1 Corintios capítulo 10. Es el tema base, el texto base de lo que dice el apóstol Pablo para poder mostrarnos sobre los tipos y los antitipos. Muy bien. Entonces, Israel en la fase cristológica. Vamos a ver aquí lo que dice Mateo 2:15. Israel en la fase cristológica. Como Israel aquí también representa o se ejemplifica con Cristo. Dice Mateo 2:15, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. La pregunta de esta mañana es, ¿quién estaba cautivo en Egipto? Israel. ¿Correcto? El pueblo de Israel. Ahora, el plan de Dios fue de que el pueblo de Israel, en este caso Jacob, con su familia, ¿cuántos fueron? 70, si no me equivoco, fueron a Egipto. El plan de Dios fue de que Jacob y su familia volvieran nuevamente a su tierra, que solamente fueran por el lapso de la hambruna, de la sequía, pero que nuevamente volvieran a tomar su tierra, a tomar posesión de su tierra. Solamente que fueran, en otras palabras, solamente de turistas o de paseo. Pero ¿qué sucedió? Se quedaron, se sintieron cómodos. El plan de Dios no fue que ellos se quedaran ahí. Y ya lo que vino después, que ya conocemos la historia, que lo venimos repitiendo repetidas veces durante todos los 2 trimestres de este año, ya es el resultado, la consecuencia de no haber escuchado a Dios y no haber seguido todos los parámetros que Dios les dio. ¿Correcto? Y ese es otro asunto, es muy diferente. Ahora, cuando Cristo fue perseguido por Herodes, ¿a dónde fue? A Egipto. Y cuando el ángel del Señor le habló a José, nuevamente José regresó a su tierra natal con Cristo. Herodes había muerto ya. Entonces, ¿cómo se aplica esto de Israel hoy a la iglesia? Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 6:16. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 6:16. Y a todos los que y a todos los que anden conforme a esta regla, ¿a qué regla se refiere? Aquí te presento la regla. Míralo bien. Se llama Biblia. Aquí están escritos los mandamientos de Dios. Y dice el apóstol Pablo, y todos los que anden conforme a esta regla, llamada Biblia, paz y misericordia sea sobre ellos, al Israel de Dios. Está hablando el apóstol Pablo ya en el Nuevo Testamento para nosotros, para los gentiles que somos nosotros.
Entonces, el Señor Dios nos está llamando a salir de Egipto, de la esclavitud. No es el plan de Dios que nos quedemos nosotros toda la vida en Egipto, en Babilonia, como dice ya Apocalipsis, capítulo 18. Salid de ahí, pueblo mío. Salgan de sus costumbres para que no sean partícipes de sus pecados, de su desgracia, de lo que va a venir sobre ellos. Salgan mentalmente hoy, emocionalmente, salgan de ahí, dejen de seguir creando raíces sobre Babilonia, sobre Egipto. Dejen las costumbres egipto-babilónicas. Paz y misericordia sea, dice, sobre ellos. Para poder tener paz, para poder encontrar la misericordia de Dios, ¿qué necesito yo? Vivir conforme a esta regla. Vivir conforme a esta. ¿Qué es lo que me dice la Biblia? Miren, y curiosamente, estoy en 1 Corintios capítulo 10 y voy a ir al versículo 31. ¿Y qué dice el versículo 31? Hay una regla ahí que el Señor Dios nos da. Y no lo dijo en el Antiguo Testamento, lo está diciendo en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, por lo tanto, es para nosotros, claro que sí. Por si no quieras coger o echar mano del Antiguo Testamento. ¿Qué dice el 31? Pues si coméis, si bebéis o hacer otra cosa, ¿para quién debe ser la gloria? Está claro lo que dice el apóstol Pablo. Que anden conforme a esta regla. Y es la parte más difícil que hoy a nosotros nos cuesta poder entender esto. Que le damos 1000 voltaretas. Ay, pero no que esto. Ay, no, pero que el otro. Hasta el médico lo colocamos aquí finalmente. Ay, que el doctor me ha dicho y nos imaginamos lo que el doctor nos dice finalmente. Miren hasta qué punto llegamos muchas veces. No, el médico ha dicho esto, que necesitamos comer esto, necesitamos comer lo otro, si no me voy a morir, me voy a enflaquecer y me voy a quedar sin hemoglobina. ¿Qué dice que es bueno para el niño? Mis queridos. Entonces, lo que está escrito aquí en la palabra de Dios no vale, no sirve. Porque le estamos creyendo más al médico, más al nutricionista, más al doctor, más a la enfermera. ¿Y Dios dónde queda entonces? Entonces me cierro la Biblia y esto no sirve. Es eso lo que hacemos muchas veces nosotros. Ay, que el bebito quiere, que el bebito quiere lo otro, que el niño escolar quiere darle esto. Queridos, es porque todavía no hemos salido de Egipto, aún no hemos salido de Babilonia, aún no hemos salido de Sodoma y queremos llegar al cielo. Nuestro caminar está en Egipto, seguimos volteando ahí en el desierto y vamos a quedar regados como quedaron nuestros antepasados. Miren lo que dice aquí. ¿Y cómo aplicamos esto para el tiempo final? ¿Cómo aplicamos esto? Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 4. Y oí el número de los sellados, dice el apóstol Juan, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Está hablando el apóstol Juan ya para nuestro tiempo. Nosotros, los hijos de Israel, el nuevo Israel, el Israel espiritual que vamos a ser sellados, que estamos siendo sellados ya. No es que va a venir en un tiempo futuro, estamos siendo nosotros ya sellados hoy. Porque estamos viviendo el tiempo del fin, estamos en el día de la expiación. Voy a leer aquí lo que dice el Espíritu de Profecía. Debemos entrenar, disciplinar y educar la mente, ojo con lo que dice aquí, para que podamos pensar según los conductos celestiales. ¿Por qué es difícil poder pensar según los conductos celestiales? Porque nuestra mente no está preparada, no está entrenada, no está disciplinada. Y 1 Corintios 10:31 lo está diciendo claramente. Si coméis o bebéis,
Si no entrenas tu mente, no preparas tu mente, no podrá meterse en tu mente lo celestial. El pueblo de Israel estuvo 40 años comiendo maná, y aún comiendo maná, comida del cielo 40 años, no pudo sacarse de su mente a Egipto. Es por eso que no pudieron muchos de ellos entrar a cruzar el Jordán. Es porque muchos incluso cruzaron el Jordán y el otro lado, antes de tomar posesión de la tierra, tuvieron que morirse. Porque no les sirvió 40 años haber estado comiendo maná. Y usted quiere en un mes o una semana, o decir, no, ya dejé de comer esto, ya yo estoy preparado y recibí el Espíritu Santo. Queridos, hay mucho aquí que analizar. Si a ellos 40 años no les sirvió para poder recibir el Espíritu Santo, para poder estar convencidos del lugar que iban a ir a la Tierra Santa, nosotros que estamos una semana, un mes, un año de repente, ¿queremos de ese modo estar listos para recibir el Espíritu Santo? Debemos entrenar, disciplinar y educar la mente para que podamos pensar según los conductos celestiales, para poder esparciarnos en las cosas invisibles y eternas, que serán discernidas con la visión espiritual. ¿Estás viendo que lo invisible, cómo obtendremos fortaleza de mente y vigor de espíritu? Sigue diciendo, cuando seamos colocados en una posición difícil y encontremos a nuestro alrededor cosas que no nos agradan, que prueban nuestra paciencia y nuestra fe, no debemos hundirnos en la impotencia, sino aferrarnos más firmemente de Dios. ¿Cuántas cosas en este mundo muchas veces nos hacen dudar? Nos sentimos impotentes frente a ello. Entonces necesitamos aferrarnos, dice, más firmemente de Dios y probar que no estamos fijando nuestros efectos en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba. Estamos contemplando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Jesús debe ser el principio y el fin, el primero y el último, dice el apóstol Juan. Jesús dice, yo soy el alfa y el omega. Él debe ser nuestra fortaleza en todo tiempo de prueba. Palabras del Espíritu Profecía. Queridos, que Dios nos ayude realmente cada día a poder nosotros seguir en ese caminar de ser fieles a Dios, pero buscando de la manera correcta como el Señor Dios nos entregó a través de su palabra. Que Dios te bendiga, es mi deseo. Amén.